Este es el último encuentro que organizamos desde el proyecto Legado Cantabria, un proyecto que trabaja por la memoria oral de Cantabria desde el 2021, con personas mayores de 70 años en la región. Y este encuentro es gracias a la Fundación La Caixa, al Centro Cultural Dr. Madrazo, que nos presta esta sala maravillosa, y al Ayuntamiento de Santander. Además del apoyo de UNACE, la Universidad Permanente, y de Fundación PEME. En este último encuentro hemos querido abordar la educación, sobre todo la evolución, los cambios que se han vivido, con la participación de Enrique, participante del proyecto Legado Cantabria en el año 2024, y con la participación de Gemma. Entonces me gustaría presentároslos brevemente para que conozcáis un poco su recorrido, su perfil, y luego entrar ya a hablar. Recordaros que este encuentro además lo está grabando nuestro compañero Chache Saceda, así que habrá un vídeo generado después de la charla que podréis volver a ver. Se subirá a nuestro canal de YouTube. Enrique Pérez Simón nace en Villalba del Duero en 1946. Maestro, referente de la pedagogía Freinet en España. Desde finales de los años 60 luchó por una escuela al servicio de los niños y niñas, una escuela popular. Y pasó por diversos centros educativos de Cantabria para ello. Fue cofundador de la Asociación para la Cooperación y la Imprenta Escolar, ACIES, precursora del movimiento cooperativo de escuela popular, y desempeñó roles clave en la coordinadora estatal del Movimiento de Renovación Pedagógica. En 2021 donó su archivo personal, compuesto por documentos y material educativo, en la Universidad de Cantabria, para uso y disfrute de quien lo desee. Además, contribuyó a la edición de Pedro Morán, Un niño de la guerra en la escuela de Freinet, y es protagonista de la biografía Conversando con Enrique Pérez Simón, también escrita por Sebastián Gertrudis, quien lo describe como historia viva de la pedagogía Freinet. Tras su jubilación en 2007, Enrique sigue participando activamente en el MCEP y en la Asociación Escuela Benaiges de Bañuelos de Bureba, Burgos. Además nos acompaña Gemma, maestra en activo, nacida en Santander en 1975, maestra de primaria con más de 20 años de experiencia en educación formal y varios centros de educación no reglada. Su carrera incluyó 6 años en el Centro de Educación de Personas Adultas de Santander y 3 años en la Asesoría de Igualdad del Centro de Formación de Profesorado de Santander. En la última década ha centrado su labor en la coeducación, desarrollando estrategias educativas para promover la igualdad de género y entornos educativos más justos, equitativos. Bueno, además, paralelamente a su labor docente, ha estado involucrada en colectivos solidarios y sociales a nivel local, como las Gildas o la Comisión de 8M, y participa en muchos proyectos musicales, ¿no?, como La Mala Hierba, Spanish Peasant, Joe Ventisca, Mujeres Cantan a Mujeres. Pues con ambos vamos a ir recorriendo un poco lo que es la educación y su experiencia y vivencias. Me parece muy interesante precisamente el hecho de que seáis de generaciones diferentes, ¿no? Esa perspectiva que podéis aportar, tan valiosa, esas distintas vivencias y visiones que tenéis sobre cómo ha cambiado el ámbito educativo. Y quería empezar preguntándoos, porque antes de ser docentes habéis sido alumna y alumno. Y entonces, ¿cómo fue esa experiencia y qué destacaríais, ¿no? Por ejemplo, Enrique, en tu caso, ese contexto sociopolítico que te tocó vivir en pleno franquismo, ¿no?, mientras te formabas tú como alumno. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, tengo muy pocas referencias y recuerdos de atrás, ¿no? Y además pasé por 3 centros, además de la normal, porque yo fui a una escuela, que es donde está lo de adultos ahora, la Escuela de Verdes, durante, creo que fueron 4 años,
pero no cambié de maestro, porque ahí había un maestro que tenía relación con mis padres, y entonces yo iba desde la calle en Madrid hasta allá arriba, hasta San Simón, andando, como se podía. Y ese recuerdo ni bien ni mal. No. Luego estuve, como se murió este hombre, una cosa curiosa, en marzo, pues yo ya no volví a la escuela, y mi madre me mandó a los Escolapios y iba ya en autobús. Entonces, en los Escolapios tuve un año y medio y muy desagradable, muy desagradable, muy desagradable. Todavía me acuerdo no sé si se puede, de la hostia que me pegó el profesor de gimnasia Blanchard en toda la cara. Blanchard era un facioso de aquí, ¿no? Un profesor, ¿no? Bueno, mi madre, después en primero de bachiller, que entonces era a los 10 años, vio aquello que era un desastre y me mandó a Santa Clara, que era el único instituto que había. Y el recuerdo que tengo del instituto es de que, bueno, que me gustaba más la playa que el instituto, y eso se lo recuerdo, y que iba más a partir de el 19 de marzo, por ahí, pues nos íbamos un desastre, vaya, desde el punto de vista académico, pero me lo pasé muy bien. O sea, así, estos son los recuerdos. Los recuerdos desde el punto de vista político, social, religioso y tal, yo hasta los 14 años no me empecé a plantear, bueno, exactamente un poco antes, con la Revolución Cubana. En el año 59, la figura de Fidel era tan arrolladora que yo creo que hay, pero vamos, por lo demás no. Muy bien, un joven de una familia organizada, que se dice, ¿no? Bien. O sea que la situación, la escuela franquista, tú no la percibiste. A mí no me afectó porque, bueno, es que la familia, por lo menos mi familia, yo creo que entonces era bastante general, aún en un medio, la familia era la formadora realmente. La familia era la que educaba. En la escuela se iba a aprender sumar, multiplicar, la regla de 3 y bueno, y el mínimo común múltiplo. Pero la que marcaba las pautas de comportamiento, por lo menos en mi caso, era mi madre y mi padre, ¿no? Y entonces eso, pues no, me explico, ¿no? Clases magistrales. Bueno, claro, totalmente. Bueno, no, por favor, no solamente clases magistrales, sino que de aquí a allá, ¿no? Y que el segundo de magisterio, digo, de mi instituto, el profesor de lengua me puso un 0 por haberme levantado en clase, no sé a qué, ¿no? Eso funcionaba así, ¿no? Y éramos 70 en lo que era entonces, que ya dejó de serlo, la biblioteca, ¿no? 70 personas, ¿no? De segundo, con 12 años, ¿no? No, cualquier tipo de... Eso no existía, pero tampoco el magisterio, o sea, que a ver si nos entendemos, ¿eh? O sea, aparte de Comenius, el señor Alcoba, a mí por lo menos no me enseñó nada más, ¿no? En cuanto a pedagogía, ¿no? O sea, que no. Yo sentí más la represión en magisterio porque yo ya tenía unos planteamientos, yo ya había leído y hacía mis pinitos, o creía yo que los hacía, ¿no? Y entonces ahí sí que para mí fue un momento álgido el luchar, así me fue, el luchar dentro de la escuela de magisterio, porque yo ya era consciente de que aquello no podía ser, mientras que en la escuela, en primaria y en el instituto no me planteé otra cosa, ¿no? Vamos a seguir preguntando. Claro, es que si no... Gemma, y en tu caso, ¿cómo fue esa experiencia como alumna, ¿no? ¿Qué recuerdas? La verdad, yo fui a un colegio de monjas a la enseñanza, mis padres trabajaban los dos, entonces la oferta que les ofrecía comedor escolar, posibilidad de clases, o sea, como lo que llamamos extraescolares, una prima mía ya estaba allí escolarizada, las tías de mi padre, o sea, todo este tipo de cosas, decidieron que ese era el mejor lugar y sin mucho más criterio, ¿no? Yo a día de hoy se lo pregunto, digo, ¿por qué me mandasteis a un colegio religioso? O sea, no por nada, pero que en mi casa nunca han sido demasiado practicantes ni nada. Y a día de hoy yo tengo muy buen recuerdo de mi cole.
y creo que fue súper determinante. Claro, también estuve allí pues desde los 6 hasta los 14 años y además eso, yo era de las niñas que entraba por la mañana y ya me iba a las 5:30, 6 de la tarde, pasaba muchas horas allí y yo sé que ha determinado quién soy en muchísimos aspectos. Creo que hay un feminismo incluso primigenio ahí, de observación de muchas de las monjas que trabajaban allí. Otro que evidentemente no tenía nada que ver, también mi escolarización es en los años 80, entonces quedan coletazos evidentes de lo que había sido la educación represora y franquista previa, ¿no? Entonces yo recuerdo a la señorita Matilde, que era una profe laica, no era monja, y entrábamos, nos teníamos que poner en pie, rezar, un montón de cosas que yo no me sabía, porque aunque yo sí que hice la comunión, claro, no me sabía, entonces lo pasaba fatal. Si hablabas bien de Franco cuando llegó el momento de abordar la dictadura, pues te cascaba un sobresaliente y punto. O sea, tenía eso, pero lo combinaba con profes jóvenes. Mira, una de ellas va a UNATE a día de hoy, Conchita. Profes que en aquel momento eran profes muy jóvenes y que, no sé, yo mi acercamiento a la poesía, mi acercamiento a pues, muchos poetas de la generación del 27, a la música, no sé, intuyo que había ahí recuerdo que por las mañanas ponían música y lo mismo sonaba Joan Manuel Serrat hasta que pinchaban la canción de Niño deja ya de joder con la pelota y entonces esa decidieron que la quitaban, pero también nos ponían a Miguel Bosé y luego cántico religioso. O sea, creo que estuve en un momento en el que al menos en ese cole, pero entiendo que en todos los centros educativos en los 80 entraban muchos cambios y había muchas pequeñas movilizaciones, ¿no? El sistema, para mí una de las cosas que a día de hoy arrastro y que me han determinado es mi rechazo absoluto por todo lo que tiene que ver con la costura, porque era lo que había que hacer los viernes por la tarde y yo lo padecí y a día de hoy me da muchísima pena tener esa casi aversión casi física, ¿no? De lo que es ponerme frente a algo con la aguja, el hilo y recordar, deshazlo otra vez, ¿no? Y en cambio cuando más adelante el cole empieza a ser mixto, porque yo estudié solo con crías, o sea, con niñas, pero mi hermano que es 6 años menor, empieza más tarde, el cole ya es mixto, joder, quitaron la costura, con la oportunidad que hubiera sido para que aprendiésemos todos a coser, ellos y nosotras, ¿no? O sea, yo creo que estuve en un momento ahí de escolarización, de mucho cambio, pero con todo lo sentí como hogar mucho tiempo. Y bueno, la fe, yo sentí en mis carnes tener una profundísima fe religiosa y creer muchísimo en todo el sistema, no diría católico, pero sí cristiano. O sea, me sentía muy atraída por todo aquello. Y luego también, claro, como estuve ahí hasta los 14 años, ¿no? Eso entró en confrontación con cosas que yo veía en mi entorno familiar, en mi casa, en la música que escuchaban mis padres, en las lecturas que hacía y eso dio resultado a lo mismo que tuve una fe profunda, tengo un ateísmo convencido, ¿no? A día de hoy. Entonces, bueno, pues todo eso lo marcó mi cole. Escuchándoos, lo que me viene a la cabeza es esa pregunta, ¿no? Y entonces, la vocación hacia la educación, vale. Eso cómo surge, ¿no? Esa idea de voy a ser maestro, voy a ser maestra, ¿no? Bueno, yo primero esa palabra nunca jamás la pronuncio, me parece horrible, entre otras cosas porque la vocación entonces era para ser cura, era la vocación religiosa. Yo tengo mi hermano con el que como todos los días, que es cura, ¿no? O sea, que eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro. No. Yo nunca jamás he tenido vocación, ni fui a la escuela de magisterio por vocación, fui porque no quería estudiar y mi madre me obligó estudiar fuera era imposible, entre otras cosas porque yo no hice bachiller superior, yo me quedé en el bachiller elemental de cuarto, o sea, lo que es la ESO ahora, y no había, salir fuera era imposible por la cuestión económica, porque aquí no había universidad y solamente había 2 sitios, que eran la escuela de peritos
y había que hacer mucha matemática, y yo lo odié desde primero de los escolapios, lo odié y lo sigo, y magisterio. Entonces mi madre me puso en la tesitura, pues tienes que hacer magisterio. Pues yo, pues, si mi madre me mandaba ir a magisterio, pues qué remedio, no, eso no es tu tía cuando tienes 15 años, creo que yo fui más o menos. Entonces fui a magisterio. A mí magisterio no me dijo nada, no aprendí nada, nada, ni siquiera ir a la playa, ni a jugar al mus, que es una de las cosas que se aprendía. Yo sí aprendí yo no aprendí nada, aprendí a relacionarme muy bien con los compañeros, que a pesar de que, voy a decir un disparate, la mayoría eran lo que se llamaría entonces del Frente Juventudes, y luego muchos de ellos se convirtieron en profesores de educación física y deporte, lo cual quiere decir que pues, se fueron a la Academia de Mando José Antonio, quiere decir que eran faciosos, pero tuve y sigo teniendo una relación personal muy buena, cosa que a mí me gusta mucho, ¿no? Entonces, fui a trabajar, porque había que ir a trabajar, a terminar y a trabajar, lógicamente, ¿no? Y el primer año que yo fui, en marzo por ahí o en febrero, al barrio Covadonga, a los bajos de la iglesia sin terminar porque no había escuela, yo hice lo que había visto. Había 40 chavales, porque obviamente eran niños, ¿no? En fila, y yo teníamos unos libros y les preguntaba la lección y les explicaba. Eso es lo que al terminar ese año empecé a decir, esto no puede ser. O sea, por un lado, tú estás en la calle hablando de revolución y queriendo cambiar el mundo, y estás haciendo una cosa que han hecho, pero por ese planteamiento. Entonces, como no sabía, pues empecé a experimentar, a mirar, hasta que encontré unos libros de un señor que se llamaba Elie Frenet, y que cuando empecé a leer dije, hostia, a este le salió bien. O sea, yo estaba dando los pasos del bueno de Frenet, pero claro, como él era metódico, sabía la técnica y le salía bien. A mí me salió fatal. O sea, todas las cosas. En la universidad hay muestras de esos productos mal elaborados, porque claro, los archivos tienen que llevar no solamente lo bonito, sino todo el proceso para llegar a lo bonito, si no, no tiene gracia, ¿no? Entonces, de vocación ahí es cuando empecé a decir, coño, pues esto, por aquí se puede trabajar algo. Bueno, ya que estamos aquí, ya que la escuela para mí entonces, y bueno, y luego también ha sido el modus vivendi, ¿no? Había que sacar un sueldo, ¿no? Entonces, claro, ya que estamos aquí, vamos a hacerlo bien. Ya que estamos aquí, voy a ver si consigo que estos chavales y estas chavalas, por ejemplo, se enteren, que fue un problema grave en el colegio donde estuve en el año 69, 67, cuando me casé, que se enteren de que hubo una cosa que se llamaba revolución en la historia, que es la revolución rusa, pero para ello tuve que primero explicar la revolución de Estados Unidos, con lo cual había que ir trampeando cosas de ese tipo, ¿no? Y así, esa es mi vocación. O sea, luego ha sido un trabajo que cualquier tipo de trabajo tiene su importancia desde el punto de vista personal y desde el punto de vista social. Y lo que hay que hacerlo es bien. Hay que ser un buen profesional, entre otras cosas, una cosa que a mí desde el principio, para poder exigir. O sea, tú si quieres exigir cualquier situación, tanto en el trabajo como en la vida normal o civil, que se decía antes, hay que ser primero una buena persona y hay que ser un buen profesional, porque es la única manera de poder exigir a quien sea. Te lo darán, lo conseguirás o no, pero nadie te podrá decir, pero bueno, vamos a ver, si tú eres un maula. Eso sí que es algo que yo no aprendí en la escuela, sino que aprendí en mi casa, ¿no? Por eso yo reivindico, a pesar de que mis padres no pensaban ni de coña como yo, pero desde el punto de vista ético y moral, sí. Entonces me parece que eso hay que reivindicarlo, y eso es uno de los problemas de hoy, además. Gracias. ¿Y en tu caso, Gemma? Yo la recuerdo perfectamente. Yo sí tengo vocación tardía, no es la escuela.
cuando llegué al instituto, que para mí se me abrió un mundo, claro, pasé de un cole del que tengo muy buenos recuerdos, pero llego al instituto de la Albericia, me coincidió con, creo que un equipo de profesorado extraordinario. No lo sé porque no estuve en más institutos, solo en ese, ¿no? Y recuerdo un profesor de historia que a día de hoy echo la vista atrás y digo, pues no era especialmente pedagógico ni especialmente innovador, era más bien sieso, antipático, Antonio Begines. A mí me cambió totalmente porque, claro, yo venía de un sistema puramente memorístico y sobre todo en cuestiones de historia, que era su materia. Y Begines creo que abrió mi cerebro y me hizo empezar a pensar el por qué sucedían las cosas, cómo sucedían las cosas, no solo acumular fechas, nombres y datos que de alguna manera para mí era algo fácil, se me había dado bien, sino que yo tenía que entender, explicar, aprender de cualquier proceso histórico cuáles eran las causas, cuáles eran las consecuencias, las diferentes capas. Recuerdo sus pizarras llenas de texto, yo cogiendo apuntes como una loca, había gente que pasaba, o sea, no podía soportar aquello. Para mí fue un revulsivo porque no conseguía, al principio no aprobar, luego no conseguía pasar del 5,5, ¿no? Y claro, para mí, que era una niñita que venía del colegio, de haber sacado, tampoco unas notas brillantes, pero notable, manejándome, yo decía, ¿este hombre? Y recuerdo haberlo hablado con él, decir, no sé qué es lo que me estás pidiendo. Y me dijo, estoy pidiendo que pienses por ti misma. Y yo, que no tenía muy claro a qué me quería dedicar, si estudiar historia, periodismo, tal, pensé, jo, sí, qué manera de cambiar. O sea, a mí es que me cambió eso, y las lecturas que tuve que hacer, El árbol de la ciencia, El tragaluz de Buro Vallejo, eso me cambió y pensé, igual el lugar, porque yo siempre he querido cambiar el mundo. Eso sí que lo tengo desde niña. Y dije, pues igual es la escuela el lugar. Luego es verdad que estudié magisterio y salí y dije, pues no, la escuela no es el sitio desde el que yo quiero cambiar el mundo. Tardé 12 años en decidirme a ser maestra con todas sus letras. Estuve en educación no formal en todo ese tiempo, ¿no? Pero sí que reconozco en mí esa necesidad de mejorar o cambiar el mundo. Claro, entiendo que alguien de una cuerda totalmente contraria también quiere cambiar el mundo, su manera de entenderlo. Bueno, yo pienso en un mundo comunitario, solidario, con una serie de principios y valores, y es desde donde yo entro en el aula cada día. Eso os quería preguntar, ¿no? Que lo hemos hablado el otro día. Hay tensiones, ¿no?, entre ese ideal pedagógico, esa idea de escuela que queréis, y la realidad, ¿no?, del sistema. ¿Y cuáles diríais que tenéis vosotros como ideales, valores, como metodologías, como principios, ¿no?, en el actuar dentro del aula? Si quieres, empieza tú, Gemma. Sí, para que pueda yo pensar, porque no te capto bien. Te he visto. Yo diría, o sea, para mí no tanto desde donde yo trabajo, cuando he pensado en esta cuestión que planteabas, para mí una de las grandes tensiones entre lo que yo quiero promover desde la educación o cómo yo me sitúo, porque no es que yo lo quiera mover, sino cómo yo me sitúo en la educación. Y una de las mayores dificultades que encuentro es que es además como perpetua la resistencia al cambio. Entiendo que está en todos los ámbitos de la vida, no solo en la escuela, pero claro, para mí la escuela tiene un deber ético de ser vanguardia, primero de compensar o equilibrar, o sea, como identificar muy bien las desigualdades con las que el alumnado llega al aula y abrazar la diferencia, por supuesto, pero intentar, en la medida que sea posible, que a veces es muy complicado porque tampoco la escuela es un agente con mucho peso en la educación, pero a día de hoy no tiene tanto peso como pudo ser en otros momentos, ¿no? Para mí es muy importante ese compromiso ético, para mí es una responsabilidad, es siempre pensar, es derecho de mi alumnado y es mi responsabilidad ofrecerle otras posibilidades de mirar el mundo, de estar en el mundo, y entonces la resistencia al cambio, que creo que es
es poderosa y se da, bueno, en lo que son las instituciones, si hablamos a nivel institucional, de quienes se encargan de dotar de recursos y de dotar de, no solo económicos, sino quienes se encargan de lo que es el sistema educativo a nivel institucional. Creo que ahí hay verdaderas rocas inamovibles, tremendas, pero también creo que desde el profesorado, bueno, hay una manera de mirar la escuela que es bastante, que se queda mucho en esto de, es que esto siempre ha sido así, es que esto funciona muy bien en Noruega, pero esto aquí no es posible, es que, y yo con eso no puedo, o sea, para mí es como mi trinchera, diría, es siempre esa, es estar allá donde estoy intentando movilizar la manera y sobre todo eso, apelar a esa responsabilidad ética que yo creo que es imprescindible para dedicarte a esto. O sea, es que si no, joder, pon una mercería, ¿no? Que es maravilloso, o sea, a mí me encantan las mercerías, pero quiero decir que es que si vas a trabajar con seres humanos y desde ahí, desde abrirles las puertas al mundo, tienes la responsabilidad de abrirle puertas que a lo mejor no va a tener otra, ¿no? Y de poner una mirada crítica a la socialización, que todos, ¿no? La cultura es un caldo de cultivo muy, muy enorme, el alumnado llega con una socialización muy marcada, por ejemplo, en cuestión de género, pero en otros muchos. Entonces, como mi responsabilidad ahí es abrirle puertas, abrirle ventanas y que pueda pensar acerca de esa socialización con la que llega. Gracias. Bueno, ese pensamiento crítico, ¿no? Yo ya no sé muy bien cómo, pero yo he tenido la suerte, entre comillas, la inmensa suerte, entre comillas, de empezar a trabajar en una época en que era, desde el punto de vista escolar y primario, era ni siquiera las cuatro reglas, desde el punto de vista curricular, desde el punto de vista de estructura, eran escuelas ancladas en el siglo XIX, no en el siglo XX, no, en el siglo XIX, ¿no? Pero con la estructura ideológica del fascismo, o sea, que en el siglo XIX no había. Entonces, digo la suerte porque eso me obligó, salvo el primer año, cuando que he contado antes, a buscar estrategias para poder trabajar en comodidad. Si simplemente era una cuestión de comodidad, ¿no? Porque el fin, rápidamente, no el primer año, esto es un proceso, era precisamente que yo decir lo que quisiera, explicar o buscar, y que mi alumnado pudiera hacer lo que le diera la gana, porque en el fondo era buscar la libertad, no solamente de movimientos. Mi escuela, lo lógico es que el alumnado, lo lógico, no siempre, se pudiera mover y pudiera hablar, pero además desde el punto de vista curricular buscar sus intereses, ¿no? Todo eso en los muchos primeros años era muy difícil, pero bueno, eso te obliga, o nos obligó, no solamente a mí, porque yo estoy aquí y no represento a nadie, pero hay unos cuantos compañeros y compañeras que en esas épocas empezamos a trabajar juntos y que nos ayudábamos además, ¿no? Porque eso sí, la cooperación entre maestros y maestras es absolutamente imprescindible para poder trabajar, lo mismo que en el alumnado. Si esto no es la diferencia, es muy chiquita, solamente es cuestión de edad, ¿no? Entonces, eso nos obligó. Yo me acuerdo, hay una frase que creo que alguna vez lo he comentado contigo, cuando salió la ley Palasí, en el 71, es que estoy hablando del 71, lo digo para... hay un comentario que le hago a un compañero con el cual he trabajado muchos años, Ramón, que le dije, oye, Ramón, yo me la leí rápidamente, yo me he leído siempre las leyes enteras, ahora no, ahora me importa, no, pero porque había que ver qué es lo que decía el enemigo, y el enemigo era mi patrón. No solamente ideológico, sino que era mi patrón. Yo era un empleado, un obrero del ministerio, ¿no? Entonces le dije a Ramón, oye, con esta ley ya somos legales. Ya lo que estamos haciendo en la escuela, los dos lo hacíamos, ya
legalmente hay que buscarlo, pero es legal. No puede venir nadie, no puede venir un inspector de turno y decirte, oye, usted, esto no puede... No, aquí... Entonces, había que buscar elementos para precisamente que nuestras aulas, que mi aula, funcionara de una manera, yo creo que libre, cooperativa, que los padres pudieran, en aquellos momentos era muy difícil, pero pudieran entrar o intervenir o hablar, porque era una cosa, hablamos de una época en que los padres ni se les ocurría, salvo cuando, como dice muchas veces la gente, cuando venía el niño que le habían reñido, iba y le daba otro trompazo el padre, no. Pero entonces había que quitar esos estereotipos, ¿no? Entonces, eso sí que era una norma entonces. Y además he tenido luego la suerte, porque he vivido mucho, de poder vivir en una época en que, honradamente, yo en la última época de mi vida, muchos 20 años por lo menos, casi he podido hacer en mi aula lo que me ha dado la gana. O sea, eso sí, con una estructura, con unos materiales, con una ideología. He podido permitirme el lujo de que mis aulas, tanto en la escuela rural, en una unitaria, eso es una joya, o en el propio instituto, mi aula fuera una isla, porque podía permitirme el lujo de que mi alumnado se comportara como tiene que comportarse un alumnado, buscando las cosas, queriendo hacerlas, yendo a clase con satisfacción, había un lema que usábamos que era venir contentos y salir felices, porque esa era una de las metas de mi trabajo pedagógico, es buscar la felicidad, porque creo que es un derecho absoluto de la humanidad, pero sobre todo de las criaturas. Y entonces, al vivir esas dos épocas muy distintas, pero que a mí me han valido las dos, lógicamente, claro, a la última época además es más complicada porque empiezan ya los grandes conflictos que esta sociedad cada vez está más arrastrando, pero la idea es que tú vayas y aportes tu grano de arena, no para salvar el mundo, pero sí para poner el grano de arena para que el alumnado haga lo que crea que tenga que hacer. Yo no he pretendido nunca, y nosotros eso lo discutimos en los 70 mucho, no debemos además hacer alumnos revolucionarios, porque eso es condicionar también al personal. Lo que queremos es que el niño o la niña elija su futuro, y para eso tiene que tener herramientas que la escuela, no la familia en este caso, la escuela aporta, y eso ha sido mi trabajo. En tu caso, además, has utilizado metodologías interesantes, ¿no? Si quieres hablar brevemente de la imprenta, de los textos. Bueno, las metodologías, yo soy frenetiano desde siempre, pero cualquier metodología, siempre que respete a los individuos, es válida si se plantea. Bueno, yo he trabajado con una pedagogía, con unas técnicas que favorecen esto, que por eso lo elegí. Y una de las cosas, sobre todo, es fundamentalmente la palabra libre siempre sale, ¿no? Porque el texto libre o el dibujo libre son los elementos fundamentales para el aprendizaje de la lectura y de la escritura. El utilizar la imprenta como herramienta para... es que lo hago así porque es que es así, desde un punto de vista psicomotriz, manejar las manos y el cerebro es una herramienta increíble pedagógica, pero además de eso favorece el trabajo colectivo, el trabajo de grupo. Yo siempre he trabajado en equipo, voluntario, algunas veces no, pero siempre había grupos o equipos en clase, porque hay que favorecer, entre otras cosas, porque luego cuando salen al trabajo, en la vida laboral, bueno, y sobre todo cada vez más, el equipo es un elemento de funcionamiento de trabajo, ¿no? Entonces hay que aprender a esas cosas, ¿no? Entonces, claro, la imprenta favorecía o permitía que esa criatura viera su texto, su dibujo,
impreso que pudiera leerle. Hostia, eso es una imagen impresionante, impactante, ¿no? Ver que tu palabra, que lo que tú haces así y sale, ¿no? Pero además de eso, eso sirve para llevarlo a tu casa y que tu mamá, tu papá, tu abuelo y toda tu familia vea tu trabajo. Pero además de eso, sirve para enviarlo a corresponsales que conoces o que no tienes que conocer, otras escuelas, para que les cuentes lo que tú dices y ellos te cuenten esa relación se hace con los textos, con los dibujos, con los trabajos. Y luego hay un elemento que a mí me parece fundamental en la escuela, que es la asamblea, como órgano decisorio, como órgano de aglutinador del trabajo, ¿no? Bueno, todas estas cosas que el cálculo vivo, la investigación del medio o de ambiente, partiendo de las propias necesidades del alumno, eso, pues claro, a mí me ayuda mucho a vivir tranquilo en la clase, porque una vez te cuesta mucho, claro, hasta que controlas y dominas. Hay una experiencia, yo tengo una ¿cómo se llama esto? La palabra se me ha ido, ¿no? Una anécdota. Hubo una época que tuve problemas de estabilidad y mi hija Marina me acompañaba, no sé por qué, porque el que conducía era yo, pero ella venía. Su madre la mandó y bueno, total que pues más luego a la escuela El Patio, ¿no? Era una unitaria. Al cabo, ella, bueno, tuvo unos días, al cabo de mucho tiempo, es profesora en Santa Clara ahora, ¿no? Me entero que comentando había dicho con unos compañeros, unos amigos, si mi padre va a la escuela y no trabaja. Entonces cuando me llegó la oída, rápidamente pensé, digo, coño, si es que tiene razón. Cualquier observador externo, esos que se ponían, hubo una época que se llevaba mucho eso, las modas, ¿no? Pues os diría lo mismo que mi hija. Pues yo llegaba y la primera hora, que todo el mundo pasaba por mí y leía conmigo, y todo el mundo me enseñaba, yo leía el texto y el dibujo, pero a partir de una hora que se llevaba eso, el resto yo me dedicaba a pasear para ver las flores, o ir de una mesa y decir, pues tal, o contestar una pregunta, pero no tenía ya un trabajo fijo, porque los que tienen que trabajar en el aula son los niños y las niñas. Entonces, ¿qué es lo que había hecho yo antes? Y lo hacía en casa, claro, preparar material, miles y miles de materiales que estaban todo alrededor, toda la escuela estaba llena de materiales, y los chavales y las chavalas iban y buscaban lo que tenían que buscar. Tenían un plan de trabajo que se aprobaba en la asamblea y que daban cuenta en la asamblea, y entonces pues iban rellenando las fichas, iban haciendo el trabajo que fuera, salvo la cosa de la imprenta, que yo amarraba el texto, pero lo demás no había ningún... Por lo tanto, sí es verdad que yo, en teoría, no trabajaba, sino que controlaba el trabajo que hacía mi alumnado. O sea, me lo pasaba muy bien yo. Yo me lo pasaba muy bien trabajando. Lo advierto. Es que si no es una faena, ¿eh? Y Gemma, y en tu caso, ¿cómo te gustaba trabajar en el aula, ¿no? ¿Y en qué recursos te apoyabas? Bueno, ¿te apoyas? También, sí, la práctica de la asamblea para mí también es fundamental, también mucho trabajo cooperativo. Coincido totalmente en lo que dice Enrique, ¿no? Que casi cualquier metodología que respete a las personas, ¿no? Sería lo que yo sí ando un poco como saturada a veces con esta cuestión de metodología, innovación metodológica, innovación pedagógica, cuando ya está, o sea, a veces tengo la sensación de que tiene que ver un poco también con esta resistencia al cambio, ¿no? Cada vez que se plantea algo, vamos a hacer una propuesta diferente de lo que es evaluar. Vamos a diferenciar evaluar de calificar, por ejemplo, que son procesos que no tienen nada que ver. Lo uno responde a una obligación que tenemos y es un medio de selección o de jerarquización del alumnado. Lo otro tiene otra función interesante de la que ellos y ellas pueden ser partícipes.
pero eso lo llevamos haciendo toda la vida. No, no es verdad, porque cualquier metodología que tú quieras, por la que quieras apostar, si realmente quieres no meterte hasta los tobillos, sino si realmente te quieres sumergir, requiere una formación, requiere una coordinación con el resto de docentes. Las aulas islas nos salvan la vida, a mí me la han salvado muchas veces, pero no son trascendentes, no tienen el poder de trascendencia o de transformación que le debemos exigir como ciudadanía a la escuela. Entonces, desde ahí para mí la formación docente es muy importante, pero no necesariamente la formación desde arriba, sino seminarios, grupos de trabajo que elijan una cosa en la que quieren ponerse de acuerdo, y que vayan a por ella, y que se formen y que la experimenten, que la mejoren, que la prueben. Yo desde ahí el trabajo cooperativo es una cosa en la que he procurado siempre que esté muy presente. No el trabajo en grupo. Trabajo en grupo es una cosa. Trabajo colaborativo o cooperativo implica que haya unos roles, que aprendan a manejarse en esos distintos roles, que los roles vayan rotando, controlar también los liderazgos que se dan de manera, no sé si natural, no es natural, es aprendida, que tienen que ver con el género, por ejemplo, en mi caso, para mí eso es muy interesante observarlo. La asamblea, y en los últimos tiempos he descubierto una metodología que a mí me parece apasionante, que son las tertulias dialógicas, las tertulias pedagógicas dialógicas, tanto para el trabajo con profesorado, que serían como a partir de... trataría algo así para que me entendáis. Las tertulias suponen en que el profesorado se pueden hacer a cabo con el alumnado, pero con el alumnado yo las he trabajado desde el ámbito de la literatura. Entonces, con el alumnado hacía una propuesta de lectura de alguna novela o relato así de características universales, en quinto de primaria, en sexto, pero en cuarto, en tercero hay literatura adaptada para hacer estas tertulias. Entonces, imaginad que formamos parte de una tertulia literaria, todas las personas que estamos aquí adquirimos un compromiso lector. Vamos a leernos... vamos a leernos lo último que yo leí con mi alumnado, Tom Sawyer, ¿vale? Las aventuras de Tom Sawyer. Entonces tenemos un compromiso de lectura y hacemos esa lectura en casa, no es en el aula. Lo que hacemos cada una de las personas que llevamos a cabo esa lectura es seleccionar un párrafo. Esto, claro, implica todo un trabajo previo de cómo enfrentar una lectura, de discernir, pero un párrafo. La razón, porque te ha gustado muchísimo, te has sentido identificado, te ha emocionado, porque no te ha gustado nada, estás en total desacuerdo con lo que ha sucedido ahí, o porque no entiendes nada de lo que pone ahí. Entonces tú a la tertulia vas con eso. Y la tertulia tiene un sistema de participación muy democrático, con una persona que modera, y ellos y ellas acaban asumiendo también ese rol, aprenden a asumir ese rol, de manera que todo el mundo expone su párrafo, puede tener réplicas, contrarréplicas a la razón por la que lo ha elegido, y todo el mundo participa. Entonces, para mí el descubrimiento de la tertulia dialógica, no soy súper ortodoxa, ¿eh? Hay gente que se ciñe mucho a la metodología, yo a veces, bueno, pues tampoco soy súper ortodoxa con esto, pero para mí, por ejemplo, esta metodología es de una riqueza abrumadora y vamos, la cuento aquí porque es como lo último que he aprendido y que me tiene absolutamente emocionada. Claro, no puedo pasar sin hacerte esta pregunta, ¿no? Como especialista en coeducación, ¿cómo trabajas esto en el aula, no? Bueno, es que la coeducación es un proyecto político, es un proyecto político a contracorriente, además, que no es nuevo. O sea, aunque está dentro de lo que para mí sería la máxima innovación pedagógica, sería que realmente tuviéramos escuelas coeducativas, porque bueno, pues eso sería como identificar las diferencias de la socialización de género y ir a erradicar la desigualdad que genera esa socialización, pero además es que la coeducación a día de hoy tiene una mirada interseccional que te ayuda también a identificar otros muchos sesgos. No puede ser algo que se enseña, la coeducación no se enseña, es que se acompaña, se vive. La coeducación tiene que ser un proyecto de centro, tiene que ser un proyecto que realmente atraviese la vida escolar.
¿Tiene que estar en el currículo? Sí, pero es que tiene que estar en la distribución de los espacios, en la observación, en el análisis de los baños escolares, el patio del recreo, el equilibrio entre abordar las temáticas con representación del legado que las mujeres han dejado a lo largo de la historia, pero no solo aquellas que consiguieron ser pioneras y destacar en el ámbito de la cultura y la ciencia, sino todo el legado de las mujeres en el ámbito doméstico hay que ponerlo en valor también. O sea, es que la coeducación para mí es como... me cambia la manera de... Yo ya no digo que soy educadora, yo digo que soy coeducadora, ¿no? Y mi pelea, mi lucha en la escuela está en intentar transformarla desde esa óptica. En un sistema androcéntrico. Claro, en un sistema androcéntrico, en un sistema patriarcal. O sea, yo no estoy fuera de esa cultura. Yo también, la revisión que a mí me supone personal, individual, de observar en mí los sesgos que llevo conmigo, porque he crecido donde he crecido, es parte de todo ese proceso. Y de nuevo aparece la resistencia al cambio y esas frases de, no, si aquí esto ya, lo de la igualdad ya lo hacemos, ¿no? Creo que además es muy rico y muy bonito hacerlo o sea, cuando el alumnado entra y de pronto empieza a identificar por sí mismo y empieza a buscar su lugar las chicas y a plantearse como modelos posibles y felices los chicos, otros modelos que no son los de la masculinidad hegemónica. Hablo con palabras muy técnicas, pero en el aula, o sea, yo trabajo con niños y niñas de 6 a 12 años y es muy bonito cuando ves que empiezan a darse cuenta de estas cosas y es muy poderoso. Y creo que a día de hoy es que es absolutamente radical y necesario. O sea, el mundo en el que está inserta la escuela no es una burbuja, la escuela es una esponja, todo se filtra todo lo bueno, lo malo, lo regular. Y ahora mismo necesitamos la coeducación como arma de futuro, porque de la misma manera que necesitamos el feminismo como arma de futuro frente al fascismo, frente al neoliberalismo más perverso, frente a las desigualdades. Bueno, ya está. Es que este es mi tema radical. Encantados. Hay una pregunta clave, ¿no? Y Enrique ha visto mucho de ese cambio. Dices que tú siempre leías las leyes, y es que las leyes en este país pues han sido muy inestables en el ámbito educativo, ¿no? Desde 1980 ha habido 8 leyes diferentes, y ya si nos vamos a la Ley General de Educación de 1970 y al artículo 27 de la Constitución, ¿no?, que garantiza esa educación. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia, ¿no? ¿Qué impacto han tenido esos cambios legislativos, digamos, en el aula, en la realidad del aula? ¿Qué impacto han tenido esos cambios, ¿no? ¿A mí? Sí. Bueno, iba a decir que siguiendo con lo de Gemma, que la escuela no es una isla dentro de la sociedad. La escuela forma parte indisolublemente de la sociedad en la que está desarrollada. O sea, que eso tenemos que partir de ahí, ¿eh? Y aquí viene a cuento lo mismo. Vamos a ver, yo te podría contestar, a mí me gusta ser muy clarito y no andarme con lenguajes técnicos que... En mi caso, no puedo hablar, vamos, no voy a hablar de otros, en mi caso las leyes han cambiado poco. Lo que han hecho es que me han permitido, creo que el ejemplo lo he puesto antes, de ser ilegal a ser legal, a pasar a ser pionero con la ley de Maraval, que además estuve en todo su movimiento de MRPs incluidos, pero en mi trabajo, en mi clase, y aquí ahora, luego a ver si no se me olvida lo del aula isla, porque creo que es importante. A mí personalmente, lo único que repito es que me ha favorecido. Y me ha favorecido, primero, porque he podido hacer lo que me ha dado la gana, repito, porque la ley me lo permitía, que anteriormente tenía que andar jugando con lo que el director, los padres o madres, con eso no he tenido
prácticamente nunca problema, con la inspección sí, lógicamente, o con elementos de la administración educativa de aquí, ¿no? Que no estaban muy de acuerdo con lo que yo trabajaba o por lo que fuera. Tampoco pierdo mucho tiempo en eso. Entonces, las leyes me lo favorecían. A las últimas, yo ya no las he hecho, las últimas, repito, no las he leído, porque me niego, creo que lo dije en Madrid el otro día, me niego a aprender terminología nueva que cada X tiempos, porque hay un grupo de gente que quiere, por las razones X que sean, políticas, científicas, de currículo, cada X tiempo aparecen unos términos, unos vocablos que dicen lo mismo o parecido, que añaden. Bueno, pues yo hace mucho tiempo, trabajando incluso, dije yo, no me da la gana, no quiero, me niego a usar los términos que legalmente ahora me dicen que tengo que hacer, porque a mí lo que me importa no es la palabra que utilizamos, sino el fondo de lo que hay, lo que quiere decir o lo que yo utilizo. Por lo tanto, desde el punto de vista legal, desde ese punto de vista, las leyes me han venido bien, en general, ¿no? ¿De qué han venido bien las leyes? Muy bien, por cuando han, por ejemplo, puesto más profesorado. Porque claro, hay un momento en que hay un boom de profesorado que ponen mucho más, cuando los ratios, en vez de ser de 40, son de 20 y tantos. He tenido muchos años clases de 12, 13, 14, 15. O sea, y en el instituto, no sé si alguna vez, no creo que llegue a 30. O sea que, donde además esas leyes obligaron, aunque siempre el anexo de la economía nunca aparecía, pero obligaban a que los materiales, hay un momento histórico en el cual las escuelas, bueno, los institutos no te digo nada, reciben montones de material, pero muchísimo material. Entonces, todo eso, claro, naturalmente que te viene muy bien, favorece tu trabajo. Y eso lo han favorecido o lo han propiciado las leyes, en ese terreno naturalmente. Yo con lo de la coeducación es que es una cosa simpática. No he tenido nunca problemas, a pesar de ser hombre, por dos razones. Una, porque poco a poco, y luego porque yo estaba en un grupo, y sigo estando, que se llama el Movimiento Cooperativo Escuela Popular, que hay un grupo de coeducación que como no andes con cuidado, te largan, pero rápidamente. Y nos hemos obligado todos a trabajar. Pero además tuve una suerte muy buena, porque yo estuve muchos años, además, la experiencia más bonita de mi vida era en un aula, en una escuela unitaria, pequeña, que tenía un patio que sería la cuarta parte, no, menos de la cuarta parte de este lugar. Con lo cual, ya había 12, 13, 14 niños, niñas. Con lo cual, no había balón, no había fútbol. El fútbol es una desgracia educativamente hablando, ¿eh? El otro no quiere entrar. Entonces, no había posibilidad de reparto de terreno. Y eso, en la escuela, en el patio, evitó conflictos y favoreció lo contrario. Ahí tenían que jugar por narices las criaturas, ¿no? Entonces, eso fue una salida muy bonita. Y ya está. Bueno, es que tú también viviste ese cambio de la transición, ¿no? Quiero decir, en la escuela, la transición. La transición política, dices. Claro. De la Ley General de Educación. Sí, pero para mí yo la transición la he vivido yo, la he vivido en la calle, la he vivido en mi vida profesional desde el punto de vista como empleado, como trabajador de la enseñanza, lo he vivido societariamente con mis colegas y compañeros. En la escuela, no sé si es que... Tú ya ibas transicionado. Yo exactamente, y además, claro. Lo de la palabra isla, claro. Hay una cosa, hay un derecho además humano, es sobrevivir. Cuando estás en un naufragio, si encuentras una isla, y aunque estés solo, porque el primer derecho del ser humano es vivir. Por lo tanto, yo he sobrevivido muy bien, pero he sobrevivido. O sea, por eso lo de las islas
excepto el último año, que se lo comentaba antes, el último año en el instituto cambié el chip y dije, Enrique, déjate de trabajar en el aula, que funcione como funcione, que ya funciona mejor que la mayoría, y dedica todo tu esfuerzo al centro, porque lo que tú hagas en el aula el año que viene lo van a tirar. Por buen compañero que venga o compañera, va a desaparecer. Mientras que si tu trabajo se basa en la estructura del instituto, en la biblioteca, en las salidas extraescolares, en la convivencia, pues bueno, pues resulta que hice eso. En mi aula fue un desastre, tengo que reconocerlo, un desastre, nunca he tenido un año tan... con un curso, pero la estructura que yo monté y trabajé en el instituto ha durado un montón de años. Obviamente ha ido variando, porque no que se hayan perdido, sino que ha ido variando, cosa que es lógica, porque tiene que variar, porque varía la sociedad y porque varía el personal. Con lo cual, es verdad que lo de la isla no queda más remedio cuando eres un naufragio, pero si quieres cambiar algo, tiene que ser, no en la escuela, tampoco en la sociedad. Básicamente hay que cambiar la sociedad para poder cambiar la escuela. La escuela ayuda, la escuela permite, favorece que esas criaturas, a lo mejor pero mientras, en ese tiempo, entre esas criaturas sean personas adultas, y este momento yo también quiero vivir, yo necesito vivir, y yo necesito que durante ese tiempo vaya cambiando, porque yo no soy un profeta, ni alguien que quiere evangelizar y que aquello se salve, no, yo quiero salvarme yo, el primero, porque si no me salvo yo, ¿cómo coño voy a salvar a los demás? O sea, eso, así de sencillo es, vamos, yo lo he vivido. También creo que es diferente el ecosistema de la escuela que el de los institutos. Sí. Cuando hablamos de educación o cuando hablamos del sistema educativo, a mí, por ejemplo, el modelo de escuela rural, para mí, tendría que ser el modelo. O sea, todas las escuelas del mundo tendrían que ser escuelas de barrio, escuelas pequeñas, o sea, unidades mucho más pequeñas, donde todo el profesorado conozca al alumnado, donde tal. Los institutos son lugares que a mí me parecen, o sea, los compañeros y compañeras que en los institutos se proponen hacer esta transformación y generar estructuras y unirse colectivamente para que, aunque tú luego te marches, allí quede esa gente, vamos, todos mis respetos, porque en la escuela es difícil, pero es muchísimo menos difícil o muchísimo menos hostil que en un terreno como en el instituto, donde tú entras, das clase a 300 grupos, hay alumnas, tienes no sé cuántos grupos, tutorizas de la manera que tutorizas, hay departamentos, estos centros donde hay, yo qué sé, 600 alumnos y alumnas, o sea... O mil y pico. Claro, es que eso está... bueno, eso responde a un modelo político, y social y económico, ¿no? Entonces, claro, hacer la trinchera ahí es mucho más complicado que en la escuela, que cada vez es más difícil, pero que todavía nos queda posibilidad. Sobre todo de cara a atender la diversidad, ¿no?, del alumnado, esa diversidad natural. Bueno, entender la diversidad como la norma. Sí. Claro, o sea, pero fíjate, eso es muy importante, lo de las dimensiones y poder... Y antes claro. Lo que decías de las leyes, sin entrar a las diferencias, yo creo que para mí lo que me repatea de las leyes, aparte de ese cambio y de la poca valentía que yo veo siempre detrás de las leyes educativas, es que, por una parte, luego la legislación es verdad que te da aval y te da garantía. O sea, hace unos años, para mí hacer planteamientos coeducativos como eje transversal de todas mis programaciones, según la inspección que me tocara o según el equipo directivo que yo tuviera al frente, podía ser molesto. Ahora yo voy con mi papelito y digo, preámbulo de la ley. Bueno, claro. Lo que pasa es que a mí agarrarme solo a la ley no me gusta del todo, porque es que sé que esa ley puede cambiar, ¿no? Y ahí vuelvo a como esa responsabilidad, a ese sentido de responsabilidad ética que para mí es importante. El problema es que las leyes están atravesadas por muchas más cosas.
Si tenemos una ley educativa que aboga por la inclusión, por la equidad, por la sostenibilidad, por la educación, por los valores democráticos, pero luego las pruebas PISA son las que llenan, los resultados de esas pruebas PISA son las que llenan los medios de comunicación durante tantísimo tiempo, todos los problemas de convivencia, o sea, yo noto ahí todo el rato una disonancia muy fuerte, que es como, no acabo de entender. Entonces creo que siempre les falta un pelín de valentía a las leyes, y luego falta la dotación presupuestaria. O sea, a mí me da igual la ley, que tú traigas la ley más maravillosa del mundo, cuando lo que tengo son orientadoras y orientadores, o sea, equipos de orientación reventados, agotados, y bueno, como es ejemplo, como puedo poner cualquier profe de cualquier ámbito, ¿no? Pero quiero decir que tienes que dotar eso, que tienes que hacer una apuesta real por eso. Es que si no, las leyes educativas acaban dando, o sea, es como estos términos que nos resuenan y qué tal, lo que acaban es dando poder a quienes nunca quieren mover un milímetro del sitio en el que llevan estando 40 años. Porque la frase esa de es el mismo perro con distinto collar, la suele decir la gente que no se ha leído una ley educativa en la vida, que tiene los mismos apuntes y las mismas fichas que, bueno, pues que cuando empezó, ¿no? Entonces, claro, lo de la ley es un aval y es una garantía, pero no es suficiente. Tendríamos que ser, eso, el profesorado tendría que ser, tener la posibilidad de ser mucho más crítico, de realmente conocer la ley, de darle el peso que tiene, porque quiénes han hecho la ley, para qué, y luego pues eso está cruzada por tantas otras cosas que... Eso lo habéis hablado, ¿no? Esa necesidad de formación y de trabajar en conjunto, ¿no? En Cantabria a día de hoy, el profesorado, ¿qué recursos, qué apoyo tiene? Para mí la formación... Perdona, Enrique. Que no, hombre, te toca más porque tú trabajas todavía. Yo, además, he tenido la suerte de estar en el centro de formación del profesorado, donde creo que hay joyas, o sea, es un equipo realmente, o sea, es un tesoro, y en los 3 años que he estado allí he conocido a docentes que han pasado por las distintas actividades y formaciones de secundaria, de FP, de infantil, de primaria, y he visto que hay una comunidad educativa potentísima, entregada, concienciada, responsable, pero también he de decir que es una comunidad, o sea, es muy endogámico. Las personas que yo he visto pasar por ahí, desde robótica a coeducación, a metodologías y pedagogías innovadoras, es como la gente que ha decidido estar en la educación con una curiosidad genuina, ¿no? Esa vanguardia de la que yo hablaba antes. Entonces, a mí me da mucha pena decirlo, pero creo que los recursos son pocos también. La gente que trabaja en los centros de formación de profesorado también está reventada, o sea, renuncian a su vida para estar ahí, también está reventado, o sea, que una vez más no hay presupuesto suficiente para sostener eso. Y luego creo que el alcance es limitado. Yo tengo miles de horas de formación docente, pero si en mi centro solo están otra yo, o otro yo, o 7 de 35, la posibilidad por eso la formación docente tiene que radicar en los propios centros, tiene que ser una formación horizontal y tiene que llegar al menos a un 50% del claustro. Tienen que ser seminarios, grupos de trabajo, tiene que haber un modelo de formación docente pues eso, radicada en los centros y mucho más horizontal. Para ir terminando os voy a hacer 2 preguntas y luego si alguien del público quiere formular alguna pregunta, encantados, ¿no? En vuestra experiencia hasta ahora como maestros, ¿no? ¿Qué es lo que más os satisface, ¿no? ¿Qué recuerdo os queda? Igual algún caso de algún alumno o algo que nos queráis compartir. Hombre, yo tengo mucha satisfacción, vivo de ello todavía. De hecho, sigo perteneciendo al BC, voy todos los años al Congreso, este año le organizo, vamos, con mi grupo aquí,
por lo tanto la satisfacción es inmensa. Y la satisfacción mayor, y además cuanto más mayor, me produce, no sé, no, es muy difícil decirlo, cuando te paran, el otro día me ha pasado, te para un tío o tía de 30 o 40 años y te dice, hola, ¿y quién eres tú? Pues yo soy fulano, ¿no? ¿De dónde? Tal, me dicen, y me quedo alucinado de que me reconozcan, me paren. Hay ejemplos de esos, tengo unos cuantos curiosísimos, ¿no? De alumnos, hombre, yo siempre cuento la misma historia, tengo un recuerdo maravilloso y además muy bonito de un alumno de Avionzo, en Villacarriedo, que dibujaba y hacía unos textos curiosos. Entonces, cuando se me marché, le pedí que, en vez de quedarse con su carpeta, como todo el mundo se llevaba a su casa al final, que si me los daba, porque me parecía que se los iba yo a llevar a alguien que entendiera, que supiera, porque yo lógicamente no sabía. Yo veía total que, bueno, hice una carpeta, está en la Universidad de Cantabria, se llama la carpeta Antonio, y desde entonces, estoy hablando del 72, 3 creo que es, yo le he dado vueltas, y hace 3, 4 años me decidí y fui a Avionzo, pregunté, y bueno, al final me dijeron dónde tenía que preguntar. Yo ya sabía que se había ido a México, como la mayoría de los varones del ayuntamiento, porque el ayuntamiento de Villacarriedo, los chicos les llevan a México a trabajar en las tiendas, en las empresas de los carredanos ricos. Y entonces las mujeres, las chicas, esperan a ver si vienen los de allí para casarse, ¿no? Esa es una historia que yo me encontré cuando llegué allí. Total, que hace 3 años, creo, vino con su señora y sus 2 hijos y fuimos a comer, Marina, mi mujer, con ellos, y fue una de las tardes maravillosas, no, lo siguiente, porque además sus hijos y su mujer no sabían nada de la historia. Y entonces me preguntaban, yo les expliqué, y entonces, claro, hay cosas muy bonitas a nivel personal. Yo tengo una antigua alumna que es, pues, como mi hija, que nos vemos, o sea, esas cosas, hay una relación cuando convives. Yo he convivido mucho. En la unitaria, en el instituto es difícil, muy difícil. Se consigue, pero es difícil. Cuando estás en una escuela unitaria o en una escuela donde estás más tiempo, pues llegas a tener una relación vivencial total, porque lo de la esponja está claro. Ellos son esponjas y ellas, y tú lo que tienes es un grifo para dar, ¿no? O sea, así, y al mismo tiempo eres parte, todavía te queda algo de esponja y recibes, ¿no? Entonces, en ese terreno, yo soy de los hombres más felices del mundo porque he tenido un trabajo que me ha permitido vivir y con cierta dignidad, en una sociedad como esta, y que ahora me lo paso pipa, sigo trabajando, repito, sigo trabajando en esa historia, o ahora mismo trabajando en un libro de un compañero, en estas historias que ayudan, por lo menos, no a vivir tú bien, que tú vives bien, yo en el caso mío, sino además a mostrar a otras gentes que todavía hay remedio, que todavía nos queda un pelín de posibilidad y que se puede hacer. O sea, cuesta mucho, pero todavía hay que ir más lentos a lo mejor, pero que todavía podemos. Un poquitito como de llama de amor vivo que decía la santa, ¿no? En tu caso hay llama. El mío, absoluta. O sea, yo soy muy feliz en la escuela. Me parece el trabajo más bonito, no lo sé, más bonito creo que tiene que ver también con eso, con ese encuentro con el otro ser humano. Y ahora estoy de excedencia. El tiempo que estuve en el CEP, o el tiempo que trabajé en adultos, a mí trabajar en la formación de personas adultas me maravilló porque era el aprendizaje genuino por querer aprender. Pero creo que hay algo muy transformador o que llevas la vida de otra manera cuando estás en contacto con niños y niñas a diario.
creo que quienes no tienen eso ven el mundo, no sé si más feo, pero un pelín diferente. No lo sé, a ver, lo echo de menos. Hay veces que lo echo de menos, ¿no? Como el contacto diario con niños y niñas. Tengo un profe muy querido que me pasó un texto, creo que era de Manuel Vicent, que hablaba en el sentido contrario, ¿no? De la fuente de la eterna juventud desde un punto de vista perverso, de cómo él iba envejeciendo cada año y cada año se encontraba con los mismos niños y niñas de 15 o de adolescentes de 15, 16 años, y entonces la distancia, entonces era como tener la fuente de la eterna juventud ahí mientras tú te ibas muriendo. No es mi experiencia todavía, aunque cada vez me cuesta más estar agachada y te duelen más las cosas, ¿no? Y necesito gafas. Pero no es mi experiencia. Me llevo eso y, como dice Enrique, me llevo encontrarme con familias, mamás, papás menos, porque los papás van menos. Mucho eso es así. menos. O sea, eso es así, es una realidad. Mamás, muchas mamás que te agradecen y que confían en ti hasta límites que no te lo puedes ni imaginar, ¿no? Y con alumnado, encontrarme con alumnado hace muy poco, y rescato me encontré con una alumna que ahora va a cumplir 19 años. Yo estuve con ella cuando tenía 8 y 9, me emociona un poco, porque es que ha sido un encuentro muy, muy reciente. Y era una cría, bueno, para mí maravillosa, una llama de fulgor por todos lados. Justiciera, creativa, pero tenía una letra garrafal. No, lo siguiente era una cosa ilegible, faltas de ortografía. A mí me llegó muy machacada. A mí me llegó en tercero, y yo estoy con ella tercero y cuarto de hace 10 años, y era una cría muy machacada por el orden a la hora de escribir, los márgenes, la letra, la ortografía. Y es que a mí, honestamente, en tercero y en cuarto me da igual la ortografía. Yo lo que quiero es que el alumnado tenga esa pulsión de escribir, de contarse, de contar, y habrá momentos para la ortografía, pero entonces, bueno, tuvimos un enamoramiento ahí de personas de estas que se encuentran. Entonces, hace unos meses me la he encontrado en Santander, nos hemos roto a llorar las dos de pura emoción. Se ha ido a Madrid a estudiar, no porque no pudiera estudiarlo aquí, sino porque ya hace tiempo que vive fuera, y quiere estudiar abogacía porque quiere defender, sigue teniendo esa pulsión justiciera y de defender a los buenos, como ella dice. Bueno. La escritura la llevó a la poesía, y la escritura desprejuiciada y liberada la llevó a la poesía, y a día de hoy escribe barras de rap y compone canciones. Y me presentó a su chica, para ella también poder ver la diversidad en ese sentido, siendo tan pequeña, cuando no existe todavía lo que entendemos por orientación sexual, pero saber que existía. Entonces, bueno, creo que así como hablando de encuentros, uno muy reciente y que dices, joder, sí que vale la escuela, pues sería ese. Bonito. Muy bonito. La última pregunta que sabéis, lo queríamos comentar un poco, es jugar a imaginar, ¿no? ¿Cómo podrá ser esa escuela del futuro? Hombre, si yo diseño la escuela del futuro, primero desaparezca. Yo creo que en un futuro en el cual yo trabajo para él, la escuela, desde luego, no tiene nada que ver con lo que es actualmente. No puede ser una escuela cerrada en un edificio con paredes, aunque sean transparentes, aunque sean movibles. Una escuela que cierre en un horario por muy amplio, acomodable, no puede ser, porque la vida, la sociedad no puede. Digo, en la sociedad que yo trabajo para llegar. Ni siquiera sueño, porque el sueño, luego te despiertas y te pegas un trompazo. No, simplemente la que busco, la escuela. A mí
me gustaría, vamos, no gustaría, es una tontería que voy a decir ahora, como aquella que decían los libros de los griegos que se dedicaban a pasear con... Bueno, pues a lo mejor la escuela tiene que ser, eso es un sueño. Ahora mismo yo no tengo capacidad para soñar en una escuela de dentro poco, para entendernos, porque la sociedad en la que vivimos está en una transformación tal que entre las nuevas tecnologías, que no son nuevas, porque la tecnología nunca es nueva, se remueve, entre el... Es que eso del neoliberalismo, y eso no, entre el liberalismo feroz, que está rayando al fascismo a pela, todo eso conlleva el cambio de sociedad en que el elemento nuclear de la familia se ha descompuesto o está en valores en que el consumo es absolutamente, en el que la máquina esa que llevamos todos y todas en el teléfono ya sabe, aunque esté apagada. Bueno, entonces la escuela ahora mismo, más que como sería, digo, a ver si hoy y mañana podemos hacer esto y esto, porque esos pequeños pasos son los que nos pueden seguir avanzando, porque si no, nos quedaremos, hay un riesgo de decir, no, como yo quiero esa escuela, y ahora veo, ha habido gente, hubo una época en que mucha gente de izquierdas lo planteaba, pues me voy a dedicar a otra cosa, al sindicalismo, por ejemplo, ¿no? O a la política, pero porque en la escuela veo que no hay, no, como yo creo que sí que hay campo todavía, son pequeños pasos que nos ayuden a que la escuela sea cada vez menos parecida a la sociedad en la que está, que es muy difícil, pero hay que seguir, por lo menos yo voy a seguir, o sea, no tengo ningún problema. Y hay mucha gente, tú hablabas antes de los compañeros, hay mucha gente, esto creo que tiene que quedar meridianamente claro. Hay muchas personas, muchos profesionales muy buenos que están trabajando lo indecible. El problema es que lo que tenemos encima es una masa total, o sea, es verdad, o sea, es muy difícil que todo eso que está trabajando esta gente llegue a los demás. Es más, que a lo mejor no voy a decir la inmensa mayoría, pero sí hay una buena mayoría de profesionales que son gente con ganas de trabajar, que lo quiere hacer bien, es verdad, eso es, en los institutos, en los colegios, e incluso en las universidades, que ya es difícil, ¿no? Pero claro, el peso que está encima les impide respirar, y entonces mi sueño es pasito a pasito, ¿verdad?, para ver si podemos por lo menos no parar, y mucho menos para atrás, ni para coger impulso, que decía el comandante. O sea que... Pues genial, yo esto me lo he escrito porque ya me parecía como apunto yo aquí el tiro, ¿no? Aunque bueno, ya podría decir, suscribo a todo lo que ha dicho Enrique, pero es que claro, o sea, ¿cómo será la escuela del futuro? ¿Cómo es la escuela que a mí me gustaría soñar? Pública y dotada, bien dotada. Pienso que una escuela democrática será aquella que propone y pone en práctica la democracia con el alumnado y le escucha y le considera, le tiene en cuenta. Una escuela coeducativa es la que entiende que la coeducación nos enseña, la coeducación se vive y se acompaña. Una escuela sostenible es la que respira de manera sostenible, la que se organiza de manera sostenible y la que permite la vivencia de la sostenibilidad cada día. Bueno, aquí tenía ejemplos a poner absolutamente insostenibles que vivimos en todos los centros educativos, pero no cabía, vamos a ir cerrando. Una escuela inclusiva es la que abraza la diferencia y trata por todos los medios de equilibrar la desigualdad. Una escuela crítica es la escuela que abre espacios y tiempos para el pensamiento crítico, para pensar críticamente la sociedad en la que está inmersa. Y bueno, pues esto sería mi sueño de escuela. Ojalá que se cumplan.
Ojalá. Ojalá. Muchas gracias a los dos. De Es nada. un placer. Bueno, gracias a vosotros por permitirnos esta conversación tan bonita, ¿no? Pues nada, que Oye, agradecer de nada. vuestra participación en este último encuentro del ciclo El Libro de la Vida, organizado por Legado Cantabria con el apoyo de UNACE, la Universidad Permanente, de Fundación PEN, de Fundación La Caixa, del Ayuntamiento de Santander Tía. y del Centro Cultural Doctor Madrazo. Gracias a vosotros dos, que nos tenemos un pequeño detalle. ¡Ay, qué bonito! Ay, qué-